Bueno, a continuación seguimos con el docente del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas, Pedro Rojas, profesional en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, magíster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente está realizando el doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas. Entre sus áreas de desempeño se encuentra la investigación y la creación en torno a la relación estética entre el hombre y la naturaleza, en especial las prácticas artísticas contemporáneas, la instalación, el arte sonoro y el performance, además de los estudios comparativos entre la plástica, la música y la literatura. Buenas noches, muchas gracias por asistir, muchas gracias a Claudia también por sus palabras. Es la primera vez que voy a dar una conferencia dentro del ciclo en este lugar, ¿sí? Entonces estoy un poco nervioso también. Este texto es un ensayo. Las características pues, del ensayo son, o algunas de sus características tienen que ver con que es un texto subjetivo, casi siempre está escrito en primera persona. Por momentos van a pensar que es mero chisme, por otros momentos quizás me ponga un poco más confuso, y por eso me va a permitir leer, ¿no? No tengo mecanismos en caso de que se aburran mucho, entonces intentaré hacer como un chiste o algo para que sacrificaré mi reputación para que ustedes sean felices. Voy. Quiero comenzar con una advertencia. Quisiera comenzar confesando que cuando me propuse escribir este ensayo deseaba dedicarme exclusivamente a compartirles mis impresiones sobre el lugar que ocupan ciertos animales en el arte contemporáneo. Esta arqueología pretendía seguir minuciosamente una serie de variaciones sobre una imagen aparentemente insulsa, la gallina. Bueno, voy a hablarles sobre gallinas. Me pregunté por una serie de obras de arte en específico, no solo por su contenido y su forma, sino por aquello que las desencadenaban, por las maneras en que circulaban y se transmitían. Entonces, por azares que no comprendo del todo, mis preguntas se fueron convirtiendo poco a poco en una reflexión respecto a mi actual ocupación como profesor de artes. Supongo que no es una coincidencia, quizá deberíamos pensar más detenidamente la manera en que la historia de los animales se relaciona con la historia de nosotros mismos. Ser profesor se ha convertido en una especie de obsesión los últimos 4 años de mi vida. Quizá por ello, en ningún momento enseñar ha sido para mí la simple transmisión de un saber ya adquirido, mucho menos la incorporación de unos obreros a las filas de la industria de la actual producción artística. Para mí, enseñar ha sido, ante todo, un aprendizaje. Una férrea determinación por escuchar las preguntas de mis estudiantes y transegar esos caminos boscosos, intransitados y paradójicos de la sensibilidad. El lector deberá entonces disculparme, porque prefiero una escritura discontinua, un poco desordenada, saturada de imágenes e interrupciones. Quizá aquellos que saben leer entre líneas puedan acusarme de imprudente o precipitado, pero he aprendido una premisa de mis estudiantes: la ropa sucia no se debería lavar en casa. Hasta ahí es como la advertencia. Bueno, tiene 4 apartados, espero tener la suerte de leerles mínimo 3. A veces escribo como se me va la mano. Eso lo aprendí de mi maestro Adolfo, que me tiene muy nervioso por venir hoy, pero también muy honrado. La primera parte se llama la mamá gallina. Para comenzar, quisiera decirles que la imagen de la gallina no es muy prolífica, que a pesar de que pueden encontrarse en lugares muy diversos, como la orfebrería Quimbaya o las fotografías de Luis Ramos en los años 30 del siglo pasado,
Y en numerosas propuestas de artistas contemporáneos, la imagen de la gallina sigue ocupando muy pocos volúmenes en nuestra literatura. Por lo menos, me parece que las alusiones a otros animales son mucho más numerosas. Quizá se deba a que estas aves de corto vuelo son consideradas demasiado triviales y cotidianas para los escritores que desean ocuparse de asuntos más graves y serios. Quizás Clarice Lispector sea una de las pocas escritoras que se ha propuesto dedicarles un cuento entero. Se trata de la historia de una gallina cualquiera que había sido indiferente para todos los que tenía cerca, hasta el domingo en que escapó por una ventana. Dice Lispector: sola en el mundo, sin padre ni madre, ella corría, respiraba, agitada, muda, concentrada, y entonces parecía tan libre, estúpida, tímida y libre, no victoriosa como sería un gallo en fuga. ¿Qué es lo que había en esas vísceras para hacer de ella un ser? La gallina es un ser, aunque es cierto que no se podría contar con ella para nada, ni ella misma contaba consigo, de la manera en que un gallo cree en su cresta. Su única ventaja era que habían tantas gallinas que aunque muriera, una surgiría en ese momento, en ese mismo instante, otra tan igual como si fuese ella misma. Hasta ahí Lispector. ¿Sí? Cuando la atraparon, a esta gallina que narra Lispector, la gallina solo pudo reaccionar poniendo un huevo. ¿Sí? Es una gallina, se escapó. Perdón si estoy nervioso. La cuestión es que esa gallina, dice Lispector, no estaba ni suave, ni arisca, ni alegre ni triste. No era nada, solamente era una gallina. En ese momento la familia le prestó atención, pues porque puso un huevo, ¿cierto? Entonces le reconocieron su faceta materna, a lo que ella respondió con sus dos cualidades principales: la apatía y el sobresalto, porque las gallinas, usted las persigue y ellas corren. Finalmente, escribe Lispector: un día la mataron, se la comieron y pasaron los años. Ya, hasta ahí es el cuento. ¿Sí? No estoy seguro porque me gusta ocuparme de imágenes en apariencia tan banales. Incluso he llegado a pensar que sufro de esa especie de frenesí gallinacio que Jorge Luis Borges diagnosticaba en uno de sus ensayos a Baltasar Gracián. El escritor argentino le reprochaba al español la manera obtusa en que en uno de sus poemas se servía de esa imagen. Recuerdo que, para referirse a la aurora, mencionaba fenómenos naturales, dioses de la mitología griega y, por supuesto, para ganarse el odio de Borges, gallinas, gallos, huevos y pollitos. Según Borges, los versos del escritor español no eran otra cosa que laboriosas perífrasis escritas con una especie de recelo culpable. Realizaba esta afirmación porque al comparar su estilo con el de los poetas nórdicos del siglo IX, concluyó que Gracián no sabía administrar esa facultad de lenguaje que lo hace misterioso, ni servirse de las figuras literarias instintivas. En otras palabras, el poeta no alcanzaba una escritura enigmática porque revelaba constantemente el sentido de sus metáforas. Cada vez que Gracián hacía una metáfora con una gallina o con un dios griego o con un fenómeno natural, él la anunciaba. Entonces básicamente le quitaba el chiste y eso ofuscó muchísimo a Borges. Cuando decía gallo, por ejemplo, aclaraba que se refería al sol, y cuando mencionaba las gallinas hacía alusión a las estrellas. Los gallos eran guardianes relacionados con el sol por su canto al amanecer y las gallinas damiselas de bella figura. En definitiva, me parece que a las gallinas no les va muy bien en la literatura, no solamente por su supuesta banalidad, sino porque son asociadas con lo doméstico, con la vida del campo, cuidando los nidos y las crías, subvaloradas por carecer de un plumaje vistoso y un canto matinal. Carecen de esa dignidad que se les asigna a los machos de su especie, generalmente intrépidos, vigilantes y belicosos. Aunque no son tan recurrentes las pinturas de gallinas, como sus imágenes en los artículos de cocina o en los empaques de los huevos del supermercado, ahí sí hay muchas gallinas,
En general suelen estar asociadas con la feminidad. Gombrich, en la introducción de su historia del arte, nos recuerda que Picasso ilustró una gallina con polluelos para la historia natural del Conde Buffon. En dicha imagen, la gallina se encuentra en una especie de pajar rodeada de sus crías, y el escritor alemán se reduce a mencionar que se trata de una representación que no sufriría críticas ante la mirada naturalista. Que es una linda figura, dice Gombrich hasta ahí. Seguidamente se detiene en otra ilustración, el gallo. Me sorprende la manera en que no escatima palabras para enaltecer sus cualidades artísticas, porque logró retratar, el artista Picasso logró retratar la virilidad del gallo, cito a Gombrich. Picasso no se contentó con presentar la simple apariencia del ave, sino que propuso revelar su agresividad y su estúpido engallanamiento. En otras palabras, ha llegado a la caricatura, pero entre admiración, dice Gombrich, qué penetrante caricatura. Hasta ahí. La verdad, esta diferenciación me molesta un poco. ¿Acaso la virilidad, la cólera y la violencia masculina no han sido constantemente celebradas en la práctica artística, incluso en nuestra vida cotidiana? En Colombia, por ejemplo, una forma de cuestionar la masculinidad de un hombre es llamarlo gallina, lo que suele entenderse como sinónimo de cobardía. Sinceramente, no termino de comprender por qué a alguien se le ocurrió relacionarnos, que relacionarnos con las mujeres o los animales podía llegar a ser un insulto. O cómo alguien puede asociar a las mujeres con la cobardía. Yo, a lo menos, no. Soy hijo de madre soltera, con una hermana, 9 tías y mi abuela. Y nunca he visto en ellas nada de cobardía. En fin. En todo caso, las relaciones de las gallinas con la feminidad son recurrentes. Incluso, en algunas ocasiones, han sido objeto de deseo masculino. Quisiera compartirles unos versos del poema Donde duerme el doble sexo, del escritor cartagenero Raúl Gómez Hattin, para ilustrar mejor este punto. Voy a hacer una advertencia. Raúl Gómez Hattin era, a lo menos en su literatura, pansexualista. Pan significa todo, sexualista no sé, imaginen. Entonces les voy a leer los versos de Hattin. La gallina es el animal que lo tiene más caliente. ¿Será porque el gallo no le mete nada? ¿Será porque es muy sexual y tan ambiciosa que le cabe un huevo? ¿Será porque a ella también le gusta que uno se lo meta? Lo malo es que caga el palo, pero es el momento más bacano y el orgasmo es de fiebre. Termina diciendo loco. Verso de Hattin. Al final del poema de Gracián, el otro poema del que estaba hablando, del que estaba rajando Borges, ¿cierto? En una de esas metáforas que justamente Borges llamaba espeluznantes, así las llamó, el escritor español, para referirse a las luces del alba, hace mención de Leda, quien, como sabemos, era una espartana que fue violada por Zeus, convirtiéndose en cisne. Pues Zeus se convierte en cisne para violar a Leda, ¿no? Salvador Dalí pinta en 1949 su obra llamada Leda Atómica, en la que representa a Gala, su esposa, como Leda, y el cisne, que en este caso sería Zeus, sería representado por él mismo. Esta apoteosis del violador siempre me ha parecido preocupante, mucho más cuando un artista la relaciona consigo mismo. Recordemos el texto de Julián Peiro, La señora Ruiz de Moral Distraída, en el que se narra que en una ocasión observaron al artista en un burdel de Barcelona insistir a las señoritas del lugar para que lo llamaran el divino, mientras le ayudaban a tener sexo con una ave muerta. ¿Sí? Bien. En el diccionario de símbolos, no sé pronunciarlo, perdón, voy a decir cómo se está escrito, decir lot, no aparece un artículo sobre la gallina, pero se puede encontrar un apartado bastante extenso sobre el gallo,
que nos recuerda que en la Grecia antigua lo sacrificaban implorando la curación de los enfermos y en la Edad Media lo asociaban con la resurrección de Cristo. Símbolo solar, ave de la mañana, emblema de la vigilancia, la actividad y el orgullo, símbolo de las virtudes militares, porque es aguerrido en el combate y se enfrenta contra las malas influencias provenientes de la noche. En Colombia son comunes las peleas de gallo. En Colombia son comunes las peleas de gallos. Recordemos, por ejemplo, la investigación de Clemencia Echeverry llamada Exhausto aún puede pelear, en la que el artista, después de un trabajo de campo, se propone por medio de varias videoproyecciones hacernos ingresar en la gallera, evocando de alguna manera la violencia colombiana. Me pregunto si este tipo de procedimientos no han convertido al gallo en una especie de proyección exagerada de nosotros mismos, olvidándonos casi por completo de mirar con sorpresa su animalidad. La artista también realizó un proyecto llamado Juegos de Herencia, en que presenta las imágenes del Chocó durante el Carnaval del Gallo. Esta es una imagen de ese Carnaval del Gallo. En esta festividad el animal es enterrado vivo, dejando su cuerpo, su cabeza, por fuera de la tierra, mientras que un hombre con los ojos vendados intenta decapitarlo. Es más o menos el juego. Y los niños pues están, primero ven al gallo enterrado y les parece sorprendente y después marean un poco al señor que le pone la venda y él va y les da. Me parece que la violencia ejercida contra la mujer gallina, mencionada anteriormente, tiene como correlato el hecho de que, generalmente, la asignación de sentido a las gallinas deriva del contraste con los gallos. ¿Sí? Pero, como si fuera poco, los mismos gallos sufren la violencia de esa asignación de sentido. Hasta ahí el primer apartado, que llama la mamá gallina. ¿Sí? Bien, el segundo apartado se llama la gallina ciega. Un artículo sobre las gallinas escrito en el diccionario de los símbolos de Chavelier, que es otro diccionario de los símbolos, nos recuerda que las gallinas eran consideradas en algunas culturas africanas, especialmente por los bantú y los lulúa, como mediadoras entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, cualidad conocida como psicopompo. Recordemos que en la teogonía yoruba, una gallina escarbó en la arena primigenia con sus patas, creando los continentes de la tierra. Por esta razón, se cree que estos animales pueden comunicarse con mayor facilidad con Onumare, que, en palabras de Manuel Zapata Olivera, es el creador del universo, fuente de luz y oscuridad, semilla de vida y muerte, de donde provienen todos los dioses del panteón africano. En los rituales iniciáticos, las mujeres son vendadas también, y gracias al sacrificio las gallinas adquieren la capacidad de atraer las almas de los difuntos y fijarlas en los árboles sagrados. También encontré que los judíos ortodoxos celebran una fiesta de expiación en la que practican el mareo de la gallina, ritual en el que toman la gallina por sus patas, la sacuden en sus cabezas, es muy extraño, para transferir los pecados al animal. Entonces el animal se convierte en una especie de sustituto de uno, o sea, uno le pasa los males, ¿sí?, que finalmente es sacrificado. Entonces se lleva los males suyos. No hagan esto en casa, por favor, a menos pues de que sean judíos. Después de conocer estos rituales, fue inevitable la asociación con una de las maneras en que se pensaba la educación en la antigüedad. Acá fue donde todo se fue para donde no. Aquella corriente metafísica que consideraba al maestro como una especie de mediador entre el mundo de las simples opiniones y el mundo verdadero, cuyos vestigios estaban grabados en el alma de los estudiantes. Su trabajo consistía, entonces, en combatir la ignorancia por medio de instrucciones y cuestionamientos que conocía de antemano, como si se tratara de ese antiguo juego infantil llamado la gallina ciega, en el cual uno de los participantes debe atrapar al otro teniendo como única herramienta las instrucciones, en este caso, en la metáfora serían las instrucciones del maestro, ¿cierto? Con la dificultad de estar también vendado, ¿sí?, y en ocasiones se les hace dar numerosas vueltas con el objetivo de que también estén mareados, ¿sí? ¿Conocen la gallina ciega al juego? Ahí está. Esta es una pintura de Goya, ¿sí?, que ilustra el juego.
Entonces dicen, sí, Jacques Rancière, en su libro El maestro ignorante, sostiene que este método es en definitiva un adiestramiento, una forma perfeccionada, lo dice Rancière, no lo digo yo, pero una forma perfeccionada del atontamiento. El principal problema radica en que así parezca que pueden conducir a la verdad. Realmente este juego lo que hace con los estudiantes es hacerlos menos libres. Cito a Rancière: Sócrates debe llevar la mano de la mano al esclavo para que éste pueda encontrar lo que está en sí mismo. La demostración de su saber es al mismo tiempo la de su impotencia. No caminará nunca solo, y por otra parte, nadie le pedirá que camine, sino para ejemplificar la lección del maestro. Sócrates interroga a un esclavo que está destinado a hacerlo siempre. Hasta ahí, Rancière. ¿Comprenden esa primera paradoja un poco? El maestro conoce el camino, el estudiante está vendado, mareado un poco. Nosotros somos buenos mareando, los profes de teoría, y lo va conduciendo. Usted aparentemente va por su propia voluntad, pero lo va conduciendo por los caminos que yo quiero llevarlo. Eso es equivalente a la gallina ciega. Comprendí la gravedad de este problema en la finca de mi madre, al escuchar en las mañanas el cacarear de las gallinas que suelen pasearse acompañadas de sus polluelos por todas partes. En muy pocas ocasiones los pollitos se aventuran a explorar la huerta. Generalmente se esconden entre las patas de la mamá gallina, como si quisieran de alguna forma volver a ser empollados. Me parece que existen formas de enseñar que convierten al estudiante en una especie de pollito temeroso, por lo menos en ese personaje atontado de la gallina ciega, que, como en la pintura de Goya, camina a tientas, dándose tumbos en el mundo, dependiente de las instrucciones de sus maestros. El intercambio es muy sencillo. Para adquirir el conocimiento y afiliarse al club de los grandes sabios, debes aceptar los contenidos como si fueras un contenedor vacío, una sustancia informe, oscura y embrionaria. Desde mi perspectiva, un huevo. Paulo Freire, en Pedagogía del Oprimido, llamaba a esta práctica la educación bancaria, porque como en las transacciones realizadas en los cajeros automáticos, se reduce a ese simple intercambio. Lo paradójico del asunto es que los estudiantes, ojo, después de ser minimizados, de que se los marea y se les venda los ojos, ¿sí?, terminan convencidos de que si se esfuerzan y se dejan empollar el tiempo suficiente, podrán finalmente romper su caparazón y deleitarse con la luz del mundo verdadero. En otras palabras, dejar de ser informes, presabios o preartistas y ocupar el puesto de sus maestros. Esta paradoja me recuerda un cuento de Horacio Quiroga llamado La gallina degollada, en el que se narra la historia de una pareja de padres primerizos que tuvieron el infortunio de que su hijo bello y radiante sufrió unas convulsiones que redujeron su inteligencia. En palabras del escritor, había quedado profundamente idiota, baboso y colgante. La tragedia incrementó porque, deseando tener un hijo normal, ¿sí?, esta historia se repitió 3 veces. Terrible, ¿no? Los 4 hermanos pasaban las horas aletargados en el patio mirando el sol como si fuera comida, y en ocasiones invitaban al tranvía eléctrico. Corrían mordiéndose la lengua y mugiendo. Los padres consideraban a sus hijos aberraciones, se culparon entre ellos e incluso, cambiando el pronombre que usaban generalmente, comenzaron a llamarlos tus hijos. No nuestros hijos, sino tus hijos. Después de un tiempo, creyeron haber sido recompensados por el destino, porque tuvieron una hija sana a la cual le demostraron constante el amor que sentían hasta el punto de hacerla malcriada y caprichosa. Un día, los 4 hermanos observaron con atención cómo mataban una gallina
y en el descuido de sus padres repitieron la operación con su hermanito. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado la gallina. Me parece sorprendente la crudeza con que está escrito este cuento. Quizás sea un poco duro con mis palabras, pero me pregunto cómo podría haberse evitado que los hijos, los pollitos, considerados monstruos e idiotas por sus padres, imitaran esa operación, en apariencia simple, o por lo menos comprendieran que se trata de algo terrible. Bien, hasta ahí el segundo punto, que se llamaba la gallina ciega. El tercer punto se llama el huevo o la gallina. Si alcanzo a terminar este, ya estaría contento. Entonces dice así: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Repasaremos algunas de las respuestas que se han dado en las antiguas religiones a esa pregunta. En el relato bíblico se menciona que Dios, sirviéndose del Verbo, se enfrenta a las tinieblas, al abismo y al caos. Entonces crea a los humanos, pero también el cielo y la tierra, la luz del día, la hierba verde, el árbol, la semilla, las frutas, el firmamento, las estrellas, el sol y la luna, los peces y las aves. Esto quiere decir que para los cristianos, como para los bantú, primero fueron las gallinas. Sin embargo, en muchas otras culturas se cree que el huevo fue primero. Asociado generalmente con el génesis del mundo, se piensa que surge de las aguas primordiales y que es la fuente de la vida, porque surgió el sol y los primeros hombres. Algunos antropólogos han sostenido que los incas representaban al dios Viracocha como un huevo cósmico. Según distintos relatos recolectados por misioneros, cito: el héroe creador pide a su padre el sol que cree los hombres para poblar el mundo. Este envía sobre la tierra 3 huevos, como Uribe, 3 huevos. Del primero, que es el huevo de oro, surgen los nobles. Del segundo, que es el huevo de plata, surgen sus mujeres. Terrible todo. Y del tercero, por último, surge el pueblo. Estos relatos cosmogónicos se sirven de distintas características de los huevos. Sostienen, por ejemplo, que la ligereza del cielo es como la clara y la pesadez de la tierra como la yema. En uno de los libros sagrados de la India se sostiene que la creación del mundo tiene como punto de partida el huevo. Cito: lo que era la membrana externa, he ahí las montañas; lo que era la membrana interna, he ahí las nubes y las brumas; lo que eran las venas, he ahí los ríos; lo que era el agua de la vejiga, he ahí el océano. Las islas de Hawái, según mitos de la Polinesia, también fueron creados de la misma manera. Estas miradas coinciden en que se trata, en que el huevo es un símbolo de la creación, del resurgimiento y de la totalidad binaria, compuesta a la vez de cielo y de la tierra. Quisiera precisar que, en general, el huevo surge del caos originario, lo que no quiere decir que podamos confundirlo con el no ser. ¿Sí? El huevo no es el no ser. ¿Sí? Para mí eso es importante. El huevo es, ante todo, potencia, aquello que nos permite ordenar el mundo y realizar diferenciaciones. Al imaginarme esa escena originaria, ¿sí?, todo surgiendo del huevo, no pude evitar pensar en este proyecto. Ustedes ven allí, que se presentó en el TEI, en el que el artista realiza una instalación a gran escala, creando una especie de huevo gigante que irradia luz naranja. Realmente los LEDs son amarillos, pero por una bruma que la hace, se ve naranja. En este trabajo podemos encontrar un paisaje místico que evoca la creación. Sus espejos en el techo producen la sensación de que la tierra se ha duplicado en el cielo. Está la gente mirando. También recuerdo los distintos lugares en que aparecían los huevos en la obra del Bosco, especialmente el boceto llamado El concierto en el huevo, en la que un grupo de 10 personas
se encuentran en el interior de un cascarón resquebrajado, rodeado de seres insólitos. Se pueden observar 2 árboles, un búho, una pajarera, una tortuga, un pez, una serpiente, un hombre gato. Si ven el hombre gato, es más duro de ver, por allá. Esto no tiene un señalador, hombre gato. Un hombre gato, un mono con alas, y en una canasta en la parte superior se ven las patas de un pollo muerto. Allá, ¿sí lo ven? Todos los músicos son dirigidos por un fraile, que parece ser el único que puede leer la partitura. Me parece que en esta imagen se encuentra ilustrada, entre otras cosas, el mito de origen, o lo que yo llamaría el mito de origen de la educación moderna. Acá me volví a ir. Según el cual creemos existen 2 tipos de seres, o 2 tipos de personas. Los ignorantes, por un lado, y los sabios por el otro. En el primer grupo se encuentran los idiotas que buscan a ciegas, aquellos que confían sus indagaciones al azar y al caos, mientras que en el segundo grupo se encuentran los inteligentes, poseedores del sentido común y la ciencia, conocedores de las cosas a través de la razón. Aquellos que según un método preciso transitan de las cosas simples a lo complejo y de la parte al todo. ¿Sí? Ese mito es el mito fundacional de la educación. Si nosotros no creyéramos eso, porque tampoco hay evidencia empírica de eso, ¿cierto? Así como para uno comprobarlo en todo el mundo, si uno no creyera eso, la educación moderna no funcionaría como funciona hoy. Básicamente necesitamos idiotas y gente inteligente para que los eduque, ¿sí? Supuestamente. En las escuelas de artes esta diferenciación es evidente. Los estudiantes aprenden a decir los maestros antes que a dibujar un boceto. A veces pienso que quizás sea conveniente que todavía no tenga colegas con doctorado, porque a este ritmo fácilmente podrían confundirnos con la facultad de medicina. Entonces, doctor, estoy convencido de la presencia de este mito en la educación artística. Constantemente me parece entrever la figura del fraile explicando una partitura a los personajes de esta especie de nave de los locos. Rancière describe entonces, esta es otra paradoja, ¿cierto?, lo paradójico de ese rol del maestro con las siguientes palabras. Bueno, esta paradoja es chévere para que le pongan cuidado. La lógica de la explicación, alguien que explica, ¿cierto?, comporta de este modo el principio de la regresión al infinito. La reproducción de las razones no tiene por qué parar nunca. El maestro es el que toma la palabra para explicar el libro, ¿cierto? Realiza una serie de razonamientos para explicar el conjunto de razonamientos que constituyen el libro. Pero, porque el libro necesita tal ayuda, en vez de pagar a un explicador, el padre de familia no podría simplemente entregar el libro a su hijo y el niño comprender directamente los razonamientos del libro, y si no los comprende, dirían pues la gente en general, ¿cierto?, ¿por qué debería comprender mejor entonces los razonamientos que le explicarán lo que no ha comprendido? Si no entiende. Son estos de otra naturaleza, dice Rancière, y no será necesario en este caso explicar todavía la manera de comprenderlos. ¿Ha comprendido el alumno los razonamientos que le enseñan a comprender los razonamientos? Y podría después decir, ¿ha comprendido el alumno los razonamientos que le enseñan a comprender los razonamientos, que le explican los razonamientos? Y usted podría irse, ¿sí? En la parte inferior del cuadro del Bosco encontramos una especie de burro humano que toca el laúd. Todavía está, ya sí está. Encontramos una especie de burro humano que toca el laúd, cómplice de un hombre que discretamente le roba al fraile. Este híbrido me recordó uno de los caprichos de Goya, ¿sí?, llamado Si sabrá más el discípulo. Me parece que este grabado ilustra perfectamente el mito del maestro sabio, cuestionando tanto el dominio del profesor como la falta de autonomía del estudiante. De allí que también me pregunte si realmente la explicación teórica o técnica debería ocupar un lugar tan privilegiado en nuestras escuelas de arte. El filósofo
tampoco lo sé pronunciar muy bien, Chuang Tzu, ya lo sospechaba, ojo, en el siglo IV antes de Cristo. O sea, esto no es de ahora. El siglo IV antes de Cristo, ¿sí? Este filósofo escribe lo siguiente: la educación, sostenía que la enseñanza puramente teórica solo produce huevos infecundos desprovistos de germen. Olvidamos fácilmente que quizás el mito originario no sea otra cosa que una ficción, un producto de un campo de batalla, en donde priman las discordias y las rapiñas. Me pregunto, como lo haría Nietzsche y Foucault hace tiempo, si acaso nuestro actual apego al rigor de los métodos científicos no surgió realmente de la pasión de los sabios, de su odio recíproco, de sus discusiones fanáticas y siempre retomadas, de la necesidad de triunfar, armas lentamente forjadas a lo largo de luchas personales. La idea de Foucault, ¿sí? No lo digo yo. Me cuestiona ese mito de origen de la enseñanza, no solo porque produce todo tipo de profesores pedantes y, digámoslo así, autoritarios, sino porque con el tiempo los condena a la soledad. Como diría Fernando González, que amarga es la vida de los solitarios maestros, amancebados con sus viejas verdades incomprendidas. En todo caso, debemos tener presente que es el explicador, es la gallina, ¿sí? Es el explicador el que necesita del ignorante, el maestro del estudiante, la gallina del huevo. Si el maestro requiere hacerle creer que es una sustancia informe, es porque detrás de ese gesto, en apariencia desinteresado de explicarle algo a alguien, suele estar velada la intención de demostrarle que no puede comprenderla por sí mismo. En ocasiones he llegado a pensar que quizás los biólogos tengan razón al afirmar que una gallina no es otra cosa que la forma que tiene un huevo para hacer otro huevo. Bueno, ellos son genetistas, ¿cierto? En una ocasión, cuando escuchaba a mis colegas quejarse de los estudiantes con un decano, no pude evitar preguntarles si acaso estaban hablando de otras personas. En mi experiencia como profesor, me he dado cuenta que no son seres informes. A lo sumo podría decir que son personas diversas y cambiantes, un poco locas. En ocasiones son seres caóticos y desordenados, amantes del azar y del caos, pero en otras son extremadamente sistemáticos, meticulosos y ordenados. Debo reconocer que en mis clases no siempre he podido tomar distancia de los roles tradicionales. Todo este texto puede ser un ataque contra mí mismo. Bueno, suicida, ¿cierto? Sin embargo, he llegado a comprender que nuestras relaciones, aparentemente binarias, en realidad son sumamente complejas. Solemos tener largas conversaciones sobre todo tipo de cosas. Nos preguntamos colectivamente no sobre un problema determinado, sino sobre la manera en que deberíamos abordarlo. Generalmente, llegamos a acuerdos mínimos que desdibujan los roles establecidos. Por esta razón, me empeño en realizar preguntas, no a la manera de los sabios, sino de los ignorantes, no para instruirlos, sino para aprender. En ocasiones han llegado a decirme que soy muy madre. No me han dicho mamá gallina todavía, pero por ahí va. Se desdibuja todo, ¿cierto? Usted tan madre, Pedro, por favor, no sea tan madre. Entonces me identifico con esa especie, con una especie especial, así una casta, una raza de gallinas, que yo llamaría las mamás gallinas posmodernas. Aquellas que les gusta hacerlos correr libremente por la huerta. Este tipo de decisiones son problemáticas porque, como saben, las demás gallinas suelen ser animales gregarios y como fervientes seguidores de un orden jerárquico social establecido, eso dicen de las gallinas de Wikipedia, suelen atacar a las gallinas que consideran débiles o enfermas. Sin embargo, esa imagen me sigue pareciendo un poco ingenua. No pretendo emancipar a nadie, es decir, tampoco soy la mamá gallina posmoderna que los empuja para que sean libres, ¿no? No pretendo emancipar a nadie, estoy convencido de que nadie puede liberar a nadie. Espero que los estudiantes se comprometan por sí mismos con su educación, ¿sí? Por eso
quizá lo único en lo que realmente me empeño como profesor es en ser un estudiante de mis estudiantes, lo más comprometido, libre, sincero y sincero posible. Y escribir sobre gallinas, ¿cierto? ¿Qué hora es? ¿Todavía alcanzo a leer el último? Sí. El último apartado se llama La gallina de los huevos de oro. Hace tiempo, Luis Kamitzer realizó una conferencia llamada La enseñanza del arte como fraude. Allí formuló la última de las paradojas que quisiera compartirles. Para el artista, el mayor problema del arte contemporáneo y por ende de la educación artística es que se ha petrificado. Lo que inicialmente había sido un arte como una actitud, ¿sí? Una actitud de búsqueda, pasó a ser un arte como una disciplina, ¿sí? Una especialización. Y peor aún, alcanzó la forma una forma de producción de mercancías. Más adelante sostiene que por esta razón dejamos de preocuparnos por fomentar nuestras experiencias por lo desconocido, nuestras búsquedas y nuestras experiencias por lo desconocido. El mercado del arte en el país, voy a detenerme un momento, ha tenido por lo menos dos momentos, ¿sí? Voy a contarles acerca de ese primer momento del mercado del arte en Colombia. Ruda Acuña Prieto, en su tesis doctoral hacia una república civilizada, tensiones y disputas en la educación artística en Colombia, puro título de tesis doctoral, sostiene que la educación artística en nuestro país comenzó supeditada a otras disciplinas, en particular a las ciencias naturales y la ingeniería, buscando fortalecer distintos medios de producción. En este sentido, la educación estética parecía ser la clave para realizar el tránsito de la barbarie a la civilización. ¿Sí? De allí que, la cito, la preocupación por los estudios técnicos hicieran parte del interés de las élites en su conjunto. Siendo sincero, no considero que la educación estética sea un fraude, lo siento Kamitzer, pero tampoco creo en esa premisa decimonónica, más o menos aceptada, según la cual la belleza es de suma importancia para la educación del individuo y por ende para la sociedad. A diferencia de Schiller, no me atrevo a defender las noblezas de la educación estética como el camino ideal para alcanzar un equilibrio perfecto entre lo racional y lo natural. Semejante aspiración me recuerda un grabado de Gustave Doré, este grabado, que ilustra una fábula de Esopo, según la cual una gallina que ponía huevos de oro, símbolo de éxito, la prosperidad y la abundancia, como el progreso pues en el país, fue asesinada porque su victimario quería la gran masa de oro que debía haber en sus entrañas, mas al abrirla no encontró nada distinto de lo que había en las demás gallinas. Metió la pata. Ese es como el primer momento del mercado del arte, ¿sí? Que es un momento, digamos que no nos tocó acá en Manizales, la escuela de artes acá surgió de primera, ¿sí? Fue como, eso es novedoso porque en Bogotá, por ejemplo, las artes nacen supeditadas a la ilustración, a hacer los dibujitos para graficar otras cosas. En cambio acá nació de primera. Yo todavía no entiendo muy bien eso, pero es muy chévere. Bien, en un segundo momento del mercado artístico en Colombia, digamos que sería el momento contemporáneo, en nuestra época se caracteriza por la aparición y consolidación del mercado del arte, no como en el otro caso, que es el apoyo a otros mercados, sino que ya hay un mercado propio, ¿sí? Con distintos modos de producción y circulación, con la aparición de espacios expositivos, museos, coleccionistas, ferias y galerías, que casi siempre son de las mismas familias y hijos de las hijas de los presidentes. Mentira. Recuerdo que en una ocasión el artista Carlos Uribe, reconocido entre otras cosas por realizar distintas apropiaciones de la pintura Horizontes de Francisco Antonio Cano, en todo caso, cuando el mercado del arte ya empieza a funcionar, ojo que este mercado del arte funciona solo en Bogotá, especialmente en Bogotá, lo que digo es que el mismo mercado genera criticidad, es decir, los artistas se critican a ellos mismos a través de los medios que ellos producen, no necesariamente por medios de críticas textuales.
Recuerdo que en una ocasión el artista Carlos Uribe, reconocido entre otras cosas por realizar distintas apropiaciones de la pintura Horizontes de Francisco Antonio Cano, en una de ellas, por ejemplo, convirtió, ¿saben cuál es la pintura Horizontes? Que están los colonizadores así. No la traje, lo siento. Todo es que Carlos Uribe convirtió a los colonizadores, por ejemplo, en desplazados, ¿sí? Para hablar de la violencia en Colombia. Entonces puso dos desplazados haciendo lo mismo. En otra versión se apropia de esa imagen y hace un montaje con Pablo Escobar, ¿sí? Entonces básicamente Carlos Uribe es un apropiacionista, quiero que tengan eso presente, ¿sí? En este caso realizó una instalación que consistía en 4 toneladas de maíz dispuestas como si se tratara de una montaña. Este trabajo, llamado paisaje construido, con otras fuentes lo llaman simplemente maíz, que hacía referencia a la identidad latinoamericana, se presentó años después en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Entonces sufrió un sabotaje. Una especie de apropiación de la obra del apropiacionista. Cuando Daniel Felipe Escobar decidió soltar una gallina y ella a su vez decidió alimentarse de una obra de arte. Muchas preguntas se formulan en torno al circuito y el mercado del arte a partir de esta experiencia. Algunos se sintieron profundamente indignados, otros aprovecharon para despotricar del arte contemporáneo, como una montaña de maíz puede ser arte, ¿cierto? Es la misma facilidad para el juicio, pero otros, quizá más sensatos, solicitaron que llevaran a la gallina al veterinario. Esa intervención de Daniel Felipe se llama Una gallina en el paraíso. No es la primera vez que estos animales visitan un museo. Recuerdo que en una ocasión Simon Starling construyó un museo para gallinas. Paul Arden suele decir, ¿cierto? Nos explica que este artista se pregunta por las referencias espaciales y las correspondencias culturales. Ya voy a intentar explicar esto un poco mejor. Acá mi computador se empezó a dañar como un todo. De allí la necesidad de emparentar este edificio con un antiguo gallinero, ¿sí? Finalmente, este museo lo hace a partir de un museo en Alemania. Finalmente, el artista cocina los huevos de estas gallinas. ¿Eso? Finalmente el artista cocina los huevos de estas gallinas en una huevera diseñada en los años 30 por un diseñador de nombre, en fin, recordándonos que ese museo se trataba de una cárcel, ¿sí? Como la Universidad del Quindío, que tienen a los estudiantes en una correccional, les prestaron los salones para que estudiaran ahí, ¿sí? Luego, como centro de detención para inmigrantes clandestinos, fue el museo. Primero fue una cárcel, después metían ahí a los inmigrantes, después incendiaron el lugar y después lo bombardearon con huevos podridos, ¿sí? Entonces básicamente ese es como el sentido de la obra de este artista. Son muy conceptuales, en fin. Bien. En todo caso, ahora sí es verdad que... No es verdad, ya casi termino. En todo caso, esta serie de analogías con la educación no pueden reducirse a pensar el docente como alguien dedicado al cuidado materno o a la mediación entre dos mundos. En ocasiones las gallinas han hecho parte de insurrecciones contra la autoridad, las gallinas rebeldes, ¿sí? Aunque tampoco debemos decir que les haya ido del todo bien. Aunque tampoco podemos decir que les haya ido del todo bien. Recordemos, por ejemplo, aquella célebre historia de Diógenes el Cínico, que ya no puedo dejar de citarlo en todas mis conferencias, no sé por qué, en que le quitó las plumas a una gallina, en otras versiones es un gallo, ¿cierto? Y lo echó en la escuela de Platón, para cuestionar la manera en que Platón había definido al hombre como un bípedo implume. Lo curioso del asunto, o sea, Platón dice, el hombre es un bípedo implume, entonces Diógenes le quita las plumas a una gallina y le dice, he ahí tu hombre, ¿sí? O sea, pues es un bípedo, tiene unas patas y no tiene plumas, entonces debe ser un hombre. Lo cómico del asunto es que, según algunos historiadores, desde ese momento Platón añadió a su definición con uñas anchas. Bípedo implume con uñas anchas, ¿sí?
También recuerdo el bar de la gallina Pom en la novela Rafael Chaparro Medina, Opio en las nubes. ¿Recuerdan ese bar? En donde todos son anarquistas, ¿sí? La relación con la gallina es porque tienen cresta, ¿sí? Y detestan la autoridad, creando un lugar que huele a desempleo, grasa, pestilencia, fámico y desolación. Allí solamente se toma cerveza, la bebida de los obreros, y celebran el no futuro escuchando Sex Pistols, Dios salve a la reina. Ya llegué ahí. Además de esto, pues les quería compartir el trabajo de Nicola Constantino, una artista italo-argentina, ¿sí? Que parte de distintos animales embalsamados. ¿Sí? Bien. Ella los embalsama, después los pinta de blanco, ahí los tienen, no está tallados. Bien. Haciendo con sus cuerpos híbridos y figuras geométricas, invitándonos a cuestionar tanto la idea de producción en la que están inscritos. Ahí están los pollos, que tenemos una línea de producción hoy en día de pollos muy loca, como el estereotipo de belleza. Entonces ella dice que básicamente el óvalo, ¿cierto? La pelotica esta, perdón, la esfera, ¿cierto? Es símbolo de la perfección, entonces metió una gallina ahí y me parece que es perfecto. En otro caso, no más afortunado, las gallinas han aparecido en protestas contra la autoridad del Estado. Recuerdo que en una ocasión el artista, perdón, eso sigue siendo ella. Recuerdo que en una ocasión el artista brasilero Silvio Meirelles realizó una obra basada en las tradiciones yorubas. ¿Se acuerdan de la tradición yoruba que les conté? Que hacían un sacrificio de la gallina para poder tener una mediación con los dioses africanos. Y él cuestiona por medio de esa especie de ritual, ¿sí?, la violencia militar, invocando a un mártir, ¿no?, que es Tiradiente, que es un mártir brasilero que movilizó, pues, como hace unos años al pueblo, ¿sí?, y que fue básicamente descuartizado. O sea, su cabeza se expuso en un asta y el resto, parte de su cuerpo en el país se regaron, ¿cierto? Entonces básicamente lo que quería el artista era invocar, ¿sí?, que la gallina le permitieran invocar a ese hombre, porque básicamente se necesitan en ese momento de la contingencia política personas como él. Perdón, todo eso está aquí también escrito, ¿sí? El mártir fue descuartizado, su cabeza clavada en un asta, bueno, en fin. El artista entonces decidió hacer un ritual que consistía en amarrar 10 gallinas vivas al asta, en el lugar, pues, que había pasado estas cosas, para posteriormente rociarlas con combustible y prenderles fuego. No les puse la foto del fuego, ¿cierto? Solo de lo que queda. Bien. No pude escribir sobre educación y no acordarme de algo que viví, ¿sí? Les voy a contar. El fuego, como elemento purificador, fue utilizado durante la Asamblea Estudiantil del 2016 en la Universidad del Quindío. Recuerdo un performance en especial realizado en la entrada del edificio administrativo, en el que la manifestación, ¿sí?, en el que los estudiantes manifestaban distintas inconformidades con la dirección del programa de artes visuales. Los estudiantes incendiaron un muñeco, ahí está el muñeco, ahí está el muñeco, ¿sí?, hecho con sus fotografías, representando la muerte de sus aspiraciones. 5 de ellos sentados en posición de meditación, con sus rostros pintados de blanco y túnicas naranjas, rodearon el muñeco. La acción duró aproximadamente 2 horas. Había una intervención sonora, una consulta, cosas de los chicos, y finalmente la lectura de un texto en el que se manifestaba el deseo como de que se expulsara, que hubiera esa catarsis, ¿sí?, del despotismo. Todo esto inspirado, como ustedes ya se deben imaginar, en la manera en que aquel monje vietnamita se autoincineró. Hay un mito, pues, de protesta con quemarse, en fin. Lo loco de este monje que se quema es que dicen todos que cuando dejó de quemarse quedó el corazón, ¿no?
cierra. Fin, ¿cierto? Cuando voy de visita donde mi madre, en la carretera se pueden ver por lo menos 2 avícolas. Estos lugares en los que habitan animales con menos suertes que aquellos que se mueven libremente por el campo, los podría reconocer fácilmente por el olor a encierro de esas minúsculas jaulas en las que son confinados. Las gallinas, los gallos y los pollitos tampoco les va muy bien en el mercado avícola, así pues como, en fin. Mucho menos en el arte. Basta con recordar esa especie de protagonismo que han tenido en las naturalezas muertas. Si bien en nuestros días se conservan distintas maneras tradicionales de relacionarnos con los animales no humanos, como la caza, la atracción animal y la vigilancia, las formas de domesticación y de explotación contemporánea no tienen precedentes. Asistimos a una época en que se normalizaron las técnicas de intervención genética, las hormonas, los cruces, incluso próximamente la clonación. Los pollos se han convertido en simples productos de la industria de cárnicos especializada en la reproducción sobreactivada. Los animales son inseminados como Leda, ¿se acuerdan de Leda? Yo digo inseminados, pero eso es una violación, ¿cierto? De manera artificiosa y masiva por la voluntad de unos seres que sufren todo tipo de delirios divinos como Dalí. Desde hace mucho tiempo me he preguntado por esa frontera, por el límite entre el animal y lo humano, por esa potestad que nos autoatribuimos de llamar a estos animales pájaros domésticos. La justificación sigue siendo la misma, su supuesta irracionalidad. El animal ha sido el límite del humano, su alteridad. Muchas veces se les ha acusado de ser seres que carecen de pensamiento, que no pueden utilizar su propia razón. Con el tiempo, numerosos académicos se han enfrentado a estas posturas, ¿sí? Y han realizado una transformación de la pregunta. En vez de preguntarse por su pensamiento, se centran en preguntarse por el sufrimiento innegable que sí tienen los animales, ¿sí? Su impotencia ante la maquinaria que los convierte en esta especie de productos, en fin. Sin embargo, esta es la tesis o lo que me queda como de conclusión. Considero que existe una estrecha relación entre el mito de la educación, ¿cierto? De gente inteligente y gente bruta, mencionado anteriormente, y este intento de separarnos de la naturaleza, mucho mayor cuando se trata de gallinas. Diana Carolina Arbeláez, en su texto Reflexiones sobre el paso del mito al logos, nos recuerda que para Aristóteles el amante de la sabiduría sucede al amante de los mitos. En otras palabras, que la historia de la filosofía también se encuentra determinada por un mito de origen, lo que podríamos llamar el mito racionalista, según el cual el pensamiento filosófico es una superación del pensamiento mítico. Quienes confían seguramente en este relato olvidan que ambas maneras de comprender el mundo se emparentan y se entrecruzan, ambas se acercan a lo desconocido, lo nombran y se enfrentan al caos que generalmente desencadena en nosotros la angustia y el horror. En el fondo de esta mirada racionalista existe una concepción del humano que nos aleja de los mitos, de los animales, de la feminidad y de las gallinas. Muchas gracias. Sí. Agradecemos a ambos ponentes por participar en la primera sesión del semestre del ciclo de conferencias de estética y teorías del arte contemporáneo. Agradecemos al Banco de la República y a todos ustedes por su asistencia, y a continuación los invitamos a la exposición El Banco está en el espacio cósmico de Sebastián Rivera en la Pinacoteca de Bellas Artes. Muchas gracias.